Y dice la palabra de Dios: ciertamente no me conviene glorificarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, y toda paciencia por señales, prodigios y milagros, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo nos he sido carga. Perdonadme este ataque. Amén. Y dice, cuando empezamos justamente la palabra de Dios: ciertamente no me conviene gloriarme, porque vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Cuando dice la palabra de Dios, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Está hablando justamente de lo que Dios usa tu vida, de lo que Dios ha puesto sobre tu vida, de lo que Dios entregó sobre tu vida para que vos lo uses conforme a la unción de lo que Él te ha entregado. Amén. Entonces, si nosotros tenemos algo de parte de Dios, no es para que creamos que es nuestro. Amén. Escuché por ahí una persona, no de este lugar, una persona que ministra diciendo que lo que tiene valor y precio. Por lo tanto, le tenés que pagar lo que te entrega. Tomá mate, no sabía yo que tengo que cobrar por lo que Dios me dio. Lo que tenemos no es nuestro, es de Dios. Y si Dios te usa, glorifica el nombre de Él, porque eres bienaventurado y bienaventurada por haber sido elegido como instrumento en sus manos. Cuando nosotros vemos cómo Dios usa al ser humano, podemos entender que muchos se exaltan, se alaban hacia sí mismos. Muchos comienzan a pensar que son
un armamento fuerte para el Señor, para que Dios los use, para que reproduzca sobre sus vidas, para que Él pueda hacer todo lo que quiera contigo, y ya llega un momento que la persona se exalta de tal manera que ya no es Dios quien está en la persona, cree que la persona lo hace todo. En realidad no somos nada. En realidad damos gracias por lo que Dios hace en nuestra vida. Entonces Pablo lo que está hablando justamente a nuestras vidas. ¿Quién no tiene un aguijón? ¿Quién no tiene algo que punza sobre su vida? ¿Saben que cuando yo veía esta palabra, lo que a mí me llama la atención, que dice que el aguijón se nos anota como justamente colos, y dice que es como una estaca, y en el griego es como una espina, pero no se destaca justamente como en la forma del tamaño, sino la grandeza del sufrimiento que te ocasiona. Y si ustedes miran una estaca o miran una espina, lo primero que van a decir, lo que más me va a doler es la estaca. ¿Y cómo sabe que te puede doler más la estaca? La espina es algo muy chiquitito, muy pequeño, muy insignificante, pero quizás puede dolerte mucho más todavía. Y si ustedes tuviesen que comparar algo más pequeño todavía, comparen con la picadura de alguna abeja, si no les va a doler. Entonces yo me imagino que Pablo, para estar diciendo que tenía un aguijón en su carne, tenía que ser algo bien doloroso. Algunos en las escrituras dicen de que se habla que él quizás tenía sufrimiento en sus ojos, alguna enfermedad que había venido sobre sus ojos. Otros dicen de que quizás era por alguna enfermedad que tenía en sus huesos, eran sus huesos los que le adolecían. Otros dicen de que quizás a lo mejor era algo crónico que se había presentado sobre él y que él ya no lo soportaba más, por eso el Señor él le pedía que le quitara eso de su vida. ¿Y saben ustedes algo que dicen otros? Que como Pablo era un varón de Dios, era un hombre consagrado a Dios, era un apóstol de Dios, posiblemente el aguijón que tenía en su carne era que él estaba siendo tentado. Ojo con los solteros. Ojo con los que están de novio. Ojo con los casados. Porque el aguijón sabe dónde puede hincarte. Y ustedes saben muy bien que si te hinca, algo de venenito debe tener. Y Pablo era un varón entregado totalmente al Señor. Y yo me imagino que si hubiese sido quizás el aguijón en su carne de alguna tentación sexual o de alguna muchachita, de alguna cinturita de avispa que le andaba rondando a Pablo, antes que Pablo pierda la cabeza, el Señor dijo: vas a perder la carne, pero no te voy a sacar este aguijón. Entonces, cuando nosotros vemos esta palabra, lo que la palabra de Dios nos habla justamente es que a través de todo lo que el Señor había puesto sobre él, en vez de quitarlo, lo empeoró para soportar y para vencer. En vez de llegar el momento y decir: bueno, Señor, no soporto más lo que estoy viviendo, arráncalo de mi vida. Ya Pablo lo había dicho 3 veces, y las 3 veces nadie le había contestado nada. El mismo Señor no le decía nada, lo único que le dijo fue: bástate en mi gracia. Entonces significaba que Pablo tenía que soportar el dolor de lo que había venido sobre su vida. Ahora, ¿de qué manera él tenía que vencer? Él tenía que vencer justamente y soportar, y a través de esa aflicción él aceptó. Y él dice que se gozaba en ella porque le podía permitir depender totalmente del Señor, recibiendo el poder que Dios daba. O sea, Pablo sabía que había algo que lo turbaba. Pablo sabía algo que lo perjudicaba. Pablo sabía algo que verdaderamente trastornaba su vida. Pero ustedes saben una cosa.
que más allá de la dolencia que tenía, Dios lo usaba doblemente. ¿No te ha pasado que vos estás pasando una situación difícil sobre tu vida? Estás pasando por un terremoto, un tsunami, algo ha venido sobre tu vida y a través de lo que vos estás viviendo no soportás la opresión que se ha levantado alrededor de tu casa, no soportás la circunstancia que estás viviendo con tu familia, pero aún así mayor te usa el Señor. Comenzá a entender que Dios parece que abre más puertas. Comenzá a entender que parece que Dios se glorifica más sobre tu vida. Pero a través de lo que Dios hace sobre tu vida, justamente lo que el Señor hace es no solamente querer usarte, sino hacerte que vos puedas entender que vos lo debes soportar. Nosotros debemos soportar el aguijón. ¿Por qué debemos soportar el aguijón? Porque con la dolencia del aguijón vamos a poder ir continuamente a su aposento. O por decirle que nos duele, o por decirle que nos quite, o por decirle tan solo de que sabemos que estamos en sus manos, que nada podemos hacer. Entonces cuando nosotros vemos lo que la palabra de Dios hace con esta situación, entendemos que más allá de la dolencia que tenía Pablo, con poder Dios se manifestaba sobre su vida. Ahora yo te voy a decir algo. Nosotros estamos viviendo tiempos difíciles, ¿no? Donde Satanás sabe de qué manera se va a poder meter alrededor de tu vida. Y con una estrategia bien sutil, con una estrategia bien insinuante, pero a la vez, como dice la serpiente, ¿cómo era la serpiente? Astuta. Se va a mover alrededor de tu vida para que vos primeramente enganches como el pescado. ¿Vieron el pescado cuando enganchan el anzuelo? Primero te va a enganchar como el pescado, con el anzuelo. Para el pescado, lo que se le pone, para los pescadores que saben lo que se le pone, saben bien específicamente qué es lo que le tienen, qué cebo, no sé qué es lo que usan. Picapés. Picapés, dice el pastor. Picapés. Ah, amén. Bueno, mi yerno es también pescador, así que él debe saber también. Amén. Así que escuchen esto. Ustedes saben de que el pescado sabe muy bien que cuando va a tomar algo es porque lo siente, ya de lejos lo siente sabroso, ya sabe en dónde está lo que a él lo está atrapando. Entonces, en el ámbito espiritual, vos no te vas a dar cuenta, pero Satanás te va a poner algo bien sabroso. ¿Se entiende? Entonces vos vas a decir, ay, algo bien sabroso, quién sabe qué es lo que va a hacer, que el enemigo va a poner sobre mi vida. Vos no lo vas a entender, para vos va a ser algo como insignificante, como algo que no le vas a dar importancia. Ay, yo me acuerdo, hablando de sabroso, yo me acuerdo que había una propaganda que me parece que era de esas propagandas de afuera, de cubano, algo así. Y yo no sé si ustedes se acuerdan, pero decía, sabrosito mamá. Y bailaban el quechetengue ahí. Así te dice Satanás, sabrosito papito, sabrosito mamita, dale, comelo todo, que después de esto viene el gran dulce. Y cuando querés comer el gran dulce, tenés justamente el anzuelo hasta el cañote. ¿Cómo te lo sacas después? ¿Cómo te lo sacas después? ¿Cómo haces para arrancar el anzuelo si lo tenés atravesado en tu garganta? Vos sabés que si lo tenés que arrancar, tenés garganta todo. Justamente lo que Satanás quiere es desgargantarte. No te quiere quitar el anzuelo, te va a desgargantar. Porque sabe que si te desgarganta, vos no vas a poder hablar. Vos no vas a poder emitir palabras. Vos no vas a poder decir quién es Jehová sobre tu vida. Pero la otra situación va a ser que Él te va a mostrar que Él te presentó el dulce y vos caíste. No te voy a decir cómo caíste. Caíste. Ahora, fíjense en ustedes algo. Yo le decía al Señor, si hubiese sido de que Pablo estaba siendo tentado, fue una estrategia bien fuerte para él.
¿Saben por qué? Porque él era solo, no tenía esposa, él se movía como él quería, siempre bajo el manto de Dios, no tenía que rendir horarios, no tenía que decir a dónde iba, él se movía libremente para todo lugar a donde quería. Entonces yo te voy a decir algo, ¿saben? La estrategia satánica en este tiempo que el enemigo trae para los matrimonios, para los jóvenes, para las jovencitas, es justamente esa clase de aguijón sobre nuestras vidas, sobre la carne. En este tiempo el espíritu de adulterio está rondando libremente. Entonces, en el ámbito espiritual, el enemigo lo que hace es que tanto el varón o la mujer que tenga ese espíritu que le está rodeando, yo reprendo si hay alguien acá y si tiene que salir de venga y lo liberamos ya. Porque ese espíritu lo que hace es justamente que vos no te des cuenta, pero en el ámbito espiritual larga un olor que te compenetra y eso te trae atracción hacia la otra persona. Entonces, ¿vieron cómo los perros se huelen? Falta que hagan eso para que nos demos cuenta. Pero de la misma manera el demonio puede oler lo que hay alrededor de tu vida y él se acerca sutilmente, como se mueve la serpiente, para querer rodearte y para poder devorarte. Entonces, ¿cómo opera el espíritu de infidelidad? Haciéndote la cabeza primeramente. Qué bueno que estás, papito. Si te agarrara, entonces comenzaba a hacerte el bocho. Ay, te doy el teléfono. Entonces empezás, ay, pero qué gana, me encantaría estar aunque sea 5 minutitos con esta persona. Y después, no, pero ¿qué estoy diciendo? Estoy loca, estoy loco. Entonces se va. Como vio que te hiciste la cabeza, al ratito viene de nuevo, vamos a darle un poquito más. Entonces empieza otra vez. Me parece que yo estoy loca o loco, no, me parece que no tiene que ser así, ¿qué es lo que me está pasando? Pero vuelta, a lo mejor se me cruza por el camino y digo, ay, qué lindo que está hoy, mira lo que tiene puesto. Entonces, le estás dando de comer. ¿Sabes lo que le estás dando de comer? El cebo que sale de adentro de ti. Entonces ese cebo, poquito a poquito, vos le estás acercando el anzuelo. Y yo creo que a Pablo había alguna mujercita, alguna señorita, alguna avispita que le andaba rondando y sutilmente se acercaba a la vida de Pablo para ver si lo podía hacer caer, para ver si le podía sacar el manto que él tenía de apóstol, la autoridad delegada por Dios que había sido puesto por aquel que lo había llamado. Entonces, Pablo, si ese hubiese sido el espíritu que lo rodeaba, Pablo en algún momento se le habrá hecho difícil poder quitarlo del medio de su vida, porque si no Dios no le hubiese metido el aguijón. ¿Se entiende? Entonces cuando Dios te mete un aguijón, ¿por qué te mete un aguijón? Porque cuando Dios ve que vos estás aproximándote a lo que te está rodeando, al anzuelo que están poniendo alrededor de tu vida, antes de que vos puedas tocar ese anzuelo, ¿qué te hace Dios? Te hinca, te punza, te hace ver, ojo, tened cuidado, ni se mira ni se toca. Ojo con lo que estás pensando, ojo con lo que estás premeditando, porque antes de que se cometa el hecho se premedita, y cuando vos premeditas algo, todo lo que está alrededor tuyo lo comenzás a ver malo, todo está funcionando mal, todo el mundo está errado, vos no sos el único que está errado, todo el mundo está errado. ¿Se entiende? ¿Y saben por qué yo les hablo esto? Para los que no me conocen, porque yo conozco de ese espíritu. Yo sé lo que opera ese espíritu, yo sé cómo se mueve ese espíritu.
Y sé muy bien cómo viene el enemigo alrededor de uno para querer envolverlo. Pero la palabra de Dios dice que él era un apóstol, que él era un hijo de Dios. Pero si quitamos la vida de Pablo en este lugar y ponemos nuestras vidas, nosotros hemos sido llamados como hijos de Dios. Tenemos poder y autoridad, hemos sido ungidos para la excelencia de Jesucristo y para llevar el mandato del Evangelio conforme a su voluntad y conforme a todo lo que Él ha puesto sobre nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros vemos esta palabra, podemos ver también las características del aguijón. ¿No era por consecuencia de algún pecado? Podemos entender también que provenía de Satanás, porque era permitido por Dios. Podemos entender también que era una condición crónica que había sobre la vida de Pablo, que estaba tan fuerte, latiendo sobre él. Podemos entender también que había afligido al apóstol por un gran tiempo. Podemos imaginar y podemos ver un montón de cosas a donde Dios se movía alrededor de Pablo, pero lo único que Dios le decía a Pablo: bástate en mi gracia. Y vos vas a decir en este día: ¿cuál es mi aguijón? ¿Qué es lo que te rodea a vos? ¿Cuál es el aguijón que se presenta alrededor de tu vida? Cuando vos identifiques cuál es el aguijón que te rodea, que te limita, que se cruza antes de que vos puedas llegar a la presencia de Dios, que te ha alejado del altar del Señor, que te ha rodeado para que vos no puedas entender que sos hijo o hija. Cuando vos puedas entender todo eso y lo identifiques, ahí Dios te está diciendo: yo lo estoy permitiendo para que solamente vos te bastes en mi gracia. Porque quieren que les diga una cosa: Dios lo permitió. Dios permitió que el aguijón de Pablo estuviese en ese lugar. Le dio la autoridad delegada a Satanás. Ustedes saben muy bien que cuando Dios quiere permitir algo sobre nuestras vidas, le da la autorización a Satanás. Satanás no puede ejecutar nada sin antes que Dios le avale, que Dios le diga: te doy permiso, toca mi ungido, toca mi ungida. Nada puede hacer él, porque somos pertenencia solamente de Dios. Entonces, si ese aguijón había sido permitido solamente por el Señor, también ese aguijón es permitido para que nosotros podamos pasar la prueba. ¿Qué prueba estás pasando en este tiempo? ¿Qué es lo que en este tiempo te hinca continuamente para que vos caigas en esa tentación? Para que vos caigas y dejes por tierra todo lo que Dios trajo hasta este día sobre tu vida. ¿Qué es lo que te rodea para que vos puedas entender que Dios te está llamando? Pero también Él tiene que permitir, porque te quiere sacar bueno y porque te quiere sacar buena. Porque vos vas a ir a todo territorio, vos te vas a mover, pero te vas a encontrar con todo espíritu inmundo. Y para que vos puedas traspasar sobre cada espíritu inmundo y le puedas entender que hay poder y autoridad sobre tu vida delegada por Dios, porque Él solamente te ha ungido, primeramente tú tendrás que pasar el proceso. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros vemos esto, también podemos entender a través de los aguijones que vienen a nuestra carne, ¿qué es lo que se está manifestando? Una condición o una condición física crónica sobre nuestras vidas. ¿Hay alguna enfermedad que en este tiempo te está tirando abajo, que sentís que te está desequilibrando, que sentís que te quita la fuerza, que sentís que por ahí no podés soportar de la manera que se te presenta? Quizás al aguijón en tu carne es a lo mejor las consecuencias por causa de Cristo. Cuando dicen: desde que voy a la iglesia se me levantó toda la familia, se me levantó mi marido, se me levantó mi esposa, se levantaron mis hijos. Deja que se te levante quien se te levante. ¿Vos seguís a Cristo o acaso a Pablo no lo apedrearon, no le pegaron por causa de él? En este tiempo lo que Dios quiere que nosotros podamos entender: muchas veces hay familias que no vienen a la iglesia porque uno de la familia se levanta y le dice: no quiero que vayas a la iglesia. Te está limitando a lo que Dios te quiere dar. Ese que se levanta en contra de tu vida está siendo usado por Satanás. Es el aguijón que te pone en tu carne para que vos no puedas efectuar lo que Dios quiere. Pero te quiero decir algo: eso es idolatría. Eso es idolatrar a la persona que te limita. Pero si tú le quieres idolatrar, haz lo que quieras. Pero sí te voy a decir algo.
Cuando Cristo venga a buscarte, y si todavía tú estás esperando que te den permiso, al mismo infierno te vas a ir como en el que no te dejaba ir a la iglesia. Y ustedes van a decir, qué fuerte la profeta lo que está diciendo. La profeta dice la verdad, y si no, mírenlo en la escritura cuando dice: ¿quién puede decir que es hijo de Dios y no hace su voluntad? Entonces, cuando nosotros vemos esto, podemos ver que estas circunstancias dolorosas son molestas, difíciles y humillantes. Vivimos circunstancias dolorosas. Vivimos circunstancias a donde no las quisiéramos pasar. Usted podrá tener su aguijón en la carne. Yo tengo mi aguijón en la carne. El pastor tiene su aguijón en la carne. Cada uno tiene un aguijón. Nadie puede decir, yo no tengo nada. Porque si no, entonces, si no tiene nada, ¿para qué busca de Cristo? Porque el que no tiene nada para decir, estoy mal por esto o estoy mal por lo otro, no tendría que buscar de Cristo. Podría seguir viviendo como vive. Ahora, cuando nosotros vemos esto, podemos entender que hay muchos que tienen un aguijón que proviene a causa de las consecuencias. ¿Y qué consecuencias? Irresponsabilidades, necedad, desobediencia a Dios. Cuando Dios me manda a hacer algo, yo hago lo que quiero. La necedad de entender que yo soy independiente, que yo puedo hacer lo que quiero. Pero cuando viene una enfermedad sobre tu vida terminal y te sentís que estás ahorcada o ahorcado, ahí te acordás que hay un Dios que existe. ¿Por qué muchas veces nosotros tenemos que buscar a Dios solamente porque hay dolencias sobre nuestra vida? ¿Por qué no buscamos a Dios entendiendo que somos hijos? Hoy me agarró una ira santa por mirar el Facebook. Y miraba el Facebook porque una joven decía que estaba contenta porque Dios se la había sanado de su cáncer. Y decía, doy gracias porque hoy la última quimioterapia hice porque Dios me sanó del cáncer. Y dice, si podés compartir esto para ayudarme, para ayudar a otros, poné me gusta. Y cuando pongo el me gusta, se me da por mirar la página de esa muchacha. Y resulta que la muchachita era una muchachita que trabajaba en lugares nocturnos. Y pude ver jovencitas, niñas prostituyéndose y entregándose y diciendo que necesita un noviecito, que necesita un amorcito para que la llame, poniendo su número de teléfono, y me dio asco. Porque yo digo, con todo lo que tienen dentro de su vida, todavía dicen que Dios les sanó. Dios no les sanó. La misericordia de Dios se pudo haber interpuesto. Pero ¿saben por qué? Para que tenga una oportunidad de arrepentimiento. Porque si esa vida se muere, se va al mismo infierno. Entonces, cuando nosotros vemos cómo está todo desencajado en este tiempo en la humanidad, muchos dicen, yo no creo en Dios porque Dios permite que los niños mueran. Yo no creo en Dios porque Dios permite que vengan guerras. Yo no creo en Dios porque Dios permite que se levanten estas cosas en mi familia, en mi casa. Aquel amigo o aquella amiga, mira lo que le pasó, un desastre. ¿Por qué Dios permitió esto? Ahora yo pregunto, ¿alguna vez se acordaron de Dios? Muchos hablan en su nombre, pero de boca para afuera, porque en su corazón no lo tienen. Entonces, yo tengo que entender que la palabra de Dios es directa sobre nuestras vidas. ¿Por qué vino Cristo? A salvar este mundo. Y si Cristo vino a salvar este mundo, es para que Él justamente se gloríe. Aún con lo más vil, con lo más necio de este mundo, Él se va a gloriar. Pero lo que Cristo necesita es que haya un verdadero arrepentimiento y que podamos entender que Él es el Rey, Él es el Señor y Él es el único que nos ha llamado para todas las cosas. Entonces, cuando nosotros vemos esto, entendemos que debemos enfrentar nuestro aguijón ¿con qué? Con una oración ferviente. Si verdaderamente el aguijón te está punzando, que te empuje, fíjense, que te empuje, muchachito y muchachita, que te saque sangre, que te duela, que se te hinche, pero que Dios te va a sacar bueno, Dios te va a sacar bueno. Dios no puede trabajar en un templo que está corrupto. Dios no puede trabajar en un templo que está sucio. Dios no puede trabajar en un templo que venera otras imágenes, que lo único que hace es alabar el nombre de los demás.
Dios no puede trabajar en un templo a donde hay una distorsión sexual. Dios no puede trabajar en un templo a donde hay adulterio, a donde hay pedofilia, a donde hay pornografía. Dios no puede trabajar en un templo así. Dios necesita limpiar ese templo para poder morar su presencia dentro de tu vida. Entonces muchos dicen, pero Dios es bueno. Y con el que Dios es bueno siguen la vida loca, siguen haciendo lo que quieren. Pero lo que Dios te dice es, Él es bueno, pero la paciencia de Dios también se termina. Entonces no provoquemos a la paciencia de Dios, porque si la paciencia de Dios se termina, yo no quiero estar en tu lugar cuando Dios te baje la mano sobre la tuya. Entonces Pablo, a pesar de lo que le pasaba, Pablo sabía que él tenía que soportar porque él amaba servirle al Señor. Pablo fue alguien que antes mataba y mataba a los que creían en Cristo, pero Pablo ahora entendía quién era Cristo. Y a Pablo no le importaba si le pegaban, a Pablo no le importaba si lo apiedraban, a Pablo no le importaba si le quitaban la vida. Pablo sabía quién era Cristo. Entonces en este tiempo, más allá de lo que vos vivas, tenés que entender quién es Cristo. Porque si no entendés quién es Cristo, jamás entenderás qué es lo que quiere hacer Él contigo. Y mucho menos sabrás para qué Dios te ha elegido en estar en este mundo. Cuando era necia en este mundo, lo que yo decía es, ¿para qué nací? ¿Para qué me trajeron a este mundo? ¿Cómo puede ser que planificaron tenerme y después la vida que viví? Entonces todo lo que vivía le echaba la culpa a ¿quién? A mi Dios. En ese tiempo no era mi Dios. En ese tiempo mi Dios era Satanás. Entonces le echaba la culpa a ese Dios que yo no conocía, pero que ya me había rodeado de niña. Cuando la niña se pensaba que estaba sola, el Espíritu de Dios ya estaba rondando mi vida. Pero el aguijón estaba siendo prendido en mi carne porque Él necesitaba trabajar con mi vida para que yo pueda glorificar su nombre.